Bueno, continuamos con la siguiente unidad. Ya comenzamos con el procesamiento de células progenitoras hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical. En esta unidad vamos a ver lo que es la parte de recepción y los cálculos iniciales cuando llega una colecta al laboratorio. Bueno, como dijimos, ya vimos la parte de promoción e inscripción. Vimos las técnicas de colecta y todo lo referido a colecta. Y ahora veremos la parte de evaluación inicial y procesamiento en el laboratorio. Esta diapositiva yo la agregué ya el cuatrimestre pasado y como les comenté algo por el encuentro por Zoom, la dejé para aclarar un poco este tema. eh, no tiene que ver con el inicio del procesamiento, sino con la compatibilidad ABO-RH que hablábamos entre el donante y el receptor. Un donante no se elige por su grupo sanguíneo. Siempre si son isogrupo, es preferible porque eso implica que el producto, ya sea la sangre periférica, la médula ósea o la sangre de cordón umbilical, no va a requerir un procesamiento extra, es decir, ni una reducción de plasma ni una reducción de rojos extra. Pero no va a ser una condición que va a marcar la elección de un donante. Entonces, cuando nosotros estamos por recibir un producto, sabemos de antemano cuál va a ser el grupo sanguíneo del donante y cuál el del receptor. En este cuadro de dos entradas pueden ver, bueno, si el donante es 0, A, B o AB, y si el receptor es A, B o AB en cada caso, o 0, B, bueno, todas las opciones que tenemos. ¿Qué es lo que debiera hacer con ese producto? La reducción de plasma, para que tengan una idea, es como cuando hacen en una prensa de desplasmatización para una unidad de glóbulos rojos, es lo mismo. Se le saca el plasma, que contiene los anticuerpos que no queremos, y se lo reemplaza por generalmente solución fisiológica, si va a ser infundido fresco. Si no, por alguna solución un poco más rica en proteínas, con albúmina y algún otro componente, sí tiene que ser criopreservada. En el caso y este procedimiento, la reducción de plasma prácticamente no tiene pérdidas de celularidad. En el caso de la reducción de glóbulos rojos, nosotros tenemos un equipo con el cual podemos hacer una reducción de glóbulos rojos automatizada, es decir, con un kit, pero la reducción de glóbulos rojos también se puede hacer con un sedimentante en forma manual. Se agrega esta solución que es en general un hidroxietilalmidón de alto peso molecular y se deja sedimentar y luego lo que se hace es sacar la capa de rojos. Este procedimiento sí tiene pérdida de células porque los rojos de los blancos no se separan en su totalidad. Cuando los rojos sedimentan, arrastran algunos blancos y por lo tanto tenemos pérdida. Así que siempre es muy importante evaluar de qué parto, o sea, de qué número de células parto y a qué número llego como para poder evaluar si ese procesamiento estuvo correctamente hecho o no, o lo tengo que volver a realizar. Y por supuesto, la sangre periférica, si el producto estuvo bien obtenido, no vamos a tener prácticamente glóbulos rojos, por lo tanto una incompatibilidad mayor con sangre periférica no requeriría de una reducción de rojos, porque se supone que el hematocrito es muy, muy, muy pequeño y la cantidad de rojos es clínicamente insignificante. Bueno, los pasos que vamos a ver en esta presentación es, como dijimos antes, la recepción, donde vamos a ver, a revisar la identificación del producto y del paciente, vamos a revisar la documentación, fecha y hora de colecta y hacer una inspección visual de todo lo que nos llegó al laboratorio. Una evaluación inicial, donde vamos a calcular el volumen y las células nucleadas y el procesamiento
donde se realiza una reducción de volumen con una remoción de plasma o glóbulos rojos. Bueno, como dijimos, lo primero que vamos a hacer en el laboratorio cuando llega la colecta, ustedes ya vieron que llegan en esas conservadoras con una etiqueta. Adentro vamos a encontrarnos el sobre con todos los registros de la donación, la bolsa de colecta y los tubos de la muestra materna. Lo primero que hacemos, por supuesto, es verificar que todo esté correctamente identificado, que todo tenga el mismo ID. Lo mismo vamos a ver la fecha y hora de colecta. Esto es porque las unidades se van a evaluar y procesar de la más vieja a la más nueva, o sea, de la que más horas tenga a la de menos horas. Nosotros tenemos 36 horas para que la unidad esté guardada, ya criopreservada y guardada. Pero piensen que muchas veces vienen de sitios muy... en el país nuestro tenemos provincias que tienen una distancia considerable con Capital Federal, por ende muchas veces nos llegan con varias horas y entonces es importante mirar esa fecha y hora de colecta como para priorizar aquella que tenga muchas horas y, y si es necesario y si ingresa, comenzar a procesarla cuanto antes. Y bueno, y la inspección visual de la bolsa y de las muestras tiene que ver con que el circuito esté cerrado, que se haya abierto el filtro, que no tenga coágulos la bolsa, que que las muestras maternas estén correctamente sacadas, con un volumen correcto. Una vez que se realiza todo esto, que es la parte de recepción, se pasa al laboratorio de procesamiento. Bueno, acá tenemos un ejemplo del formulario de recepción del laboratorio, donde vamos a poner la fecha y hora de recepción, la inspección visual, si es ok o no, si no es aceptable, cuál es la causa, quién fue que la quién fue que la recepcionó, si los formularios están o no completos, si recibimos muestras maternas, cuántos tubos conectas y cuántos tubos secos, y cualquier otra observación que uno pueda considerar importante y no esté contemplada en esta recuadro para completar. Bueno, esto también es un poco para que sigan viendo lo que es la parte de calidad y lo que es la parte de registros, que es, como verán, sumamente detallada. Ahora sí, vamos a ir a la parte de las consideraciones prácticas del trabajo en el laboratorio. ¿Por qué necesitamos conocer el volumen? El volumen necesitamos conocerlo porque para calcular la dosis de células, es decir, la cantidad de células por kilo de paciente que es necesario para determinar si son suficientes o no para el éxito del trasplante, yo voy a poder obtener en un contador celular, para aquellos que nunca trabajaron con uno, la imagen es la que está a la derecha, es un equipo donde yo pongo el tubo de sangre en un tubo de sangre anticoagulada, ¿no? El tubo de ETA, en una aguja de aspiración, el equipo toma la muestra y me devuelve un hemograma, es decir, todo el contenido de rojos, blancos, con la fórmula leucocitaria, plaquetas y algunos otros índices hematométricos que se usan un poco más para hematología. Pero bueno, en el caso nuestro nos interesa saber la cantidad de células blancas que tiene esa unidad que me llegó al laboratorio. El equipo lo que me va a estar informando, el resultado que me va a estar dando va a ser el número de células por mililitro. ¿Sí? Es decir, eh, para calcular la cantidad total de células, yo voy a tener que multiplicar ese valor que obtengo en el contador celular por el volumen en mililitros que tenga la unidad que me llegó al laboratorio. Estos son los ejercicios prácticos que después vamos a ir viendo
pero por ahora les voy explicando cuál es el sentido de cada uno de los cálculos. Entonces, el recuento que yo obtengo en mi contador celular, que es de células por mililitros, lo voy a multiplicar por el volumen total de mi unidad. Las células que contamos son las células nucleadas, se cuentan en contador hematológico. Y las células mononucleadas, manual o en un recuento en cámara en microscopio. Bueno, en realidad las células mononucleadas, que son los linfocitos y los monocitos, el contador celular me da un porcentaje. Es decir, de la cantidad de blancos que contó ese contador celular, qué porcentaje corresponden a linfocitos y monocitos. Y ese es un cálculo que también vamos a hacer nosotros. Calcular el volumen es bastante sencillo. Lo único que tengo que saber es cuál es la tara de la bolsa con la que estoy trabajando. Cada tara va a modificarse obviamente según marca, modelo y lote y por supuesto según dónde la selle yo. Nosotros tenemos ya estandarizado dónde va a ser sellada esa bolsa, la bolsa que usamos nosotros, y cuánto pesa ese sistema de bolsa, tubuladura, clamp o lo que yo haya considerado que dejo en la parte de unida a la bolsa. Entonces, después simplemente voy a pesar la bolsa, ¿sí? Que me va a dar un peso en gramos, le voy a restar la tara, que yo ya sé específicamente cuánto es, y me va a dar un peso de producto, pero en gramos. Ese peso de producto, para poder estimarlo, es decir, para poder pasarlo a volumen, necesito conocer la densidad o el peso específico. Es decir, eh, la densidad sabemos que son gramos sobre mililitro. Entonces, una regla de 3, mi volumen en mililitros va a estar el peso, ¿sí?, que yo haya obtenido del producto dividido la densidad, que en el caso de la sangre es 1,06. Esto va a hacer que esos gramos pasen a mililitro. Bueno, y acá volvemos a ver un poco más de lo mismo. Lo primero que vamos a hacer en el laboratorio es la evaluación inicial de la unidad, es decir, volumen y células nucleadas totales. Entonces, ¿cómo voy a estimar el volumen? Voy a pesar la bolsa, le voy a restar la tara, que yo ya la tengo establecida, y me va a dar un peso de producto en gramos, que dividido la densidad, me va a dar un volumen en mililitros. De esa manera yo voy a tener el volumen total de mi unidad. Después de eso vamos a hacer una toma de muestra representativa del producto. Las imágenes abajo, más o menos, nos dicen, la primera imagen es la cabina de seguridad biológica de donde voy a tomar la muestra. Simplemente con una jeringa del puerto voy a homogeneizar bien la bolsa y voy a tomar una muestrita de aproximadamente 1 mililitro, que la voy a colocar en un criovial, como ven en la tercera foto, que también va a tener el código de barra de esa unidad, y va a ser pasada por el contador celular, como dijimos anteriormente. Bueno, y acá tenemos un hemograma. Este es un hemograma del contador celular que tenemos nosotros, que es un Sysmex 3200. Como pueden ver en la parte de arriba, bueno, uno pone el ID de la muestra. En el caso nuestro tenemos código de barra, así que lo podemos leer con un lector, pero si no se puede ingresar en forma manual. Y como verán, tenemos un montón de datos en la izquierda de blancos, rojos, hemoglobina, hematocrito, el MCB, el MCHC, plaquetas, después, bueno, algunos otros datos que no vienen a este tema, y después tenemos la fórmula leucocitaria, que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Como les decía anteriormente, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros? Los blancos, nuestro valor de blancos, que si lo ven ahí, tiene una expresión de 10,74 y lo que está entre paréntesis es por 10 a la 3 por microlitro. Para el que se olvidó las unidades, que a esta altura supongo que ya son muchos, 10 a la 3 por microlitro son miles por microlitro, ¿no? Y es lo mismo que decir 10
a la 6 por mililitro, que en realidad es la unidad que vamos a usar nosotros porque nuestro volumen va a estar en mililitros. Entonces, ese valor que ven ahí, que todos los contadores celulares lo van a expresar en miles por microlitro, es lo mismo que 10,74 por 10 a la 6 por mililitro. Y acá abajo podemos ver el linfocitos y monocitos, que si vemos en la segunda columna, lo tenemos en porcentuales. Nos dice que hay 8,2% de linfocitos y 2% de monocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 8,2 más 2, 10,2% de esos blancos que tengo arriba son linfocitos y monocitos. Bueno, acá tenemos una diapositiva para aquellos que han visto o no han visto nunca, mejor dicho, un hemograma, donde vemos que las siglas de WBC es lo mismo que leucocitos y es lo mismo que decir glóbulos blancos. Y los vamos a encontrar expresados como concentración, es decir, células por unidad de volumen de sangre. Lo que les decía anteriormente, los blancos se expresan por miles por microlitro, ¿sí? Y esos miles por microlitro los puedo pasar a millones por mililitro. Es decir, de 10 a la 3 por microlitro puedo decir que es lo mismo que 10 a la 6 por mililitro. Y abajo está nuevamente indicada la fórmula que les decía, está como extraída del hemograma, la fórmula leucocitaria, donde me dice el absoluto y el porcentual de cada una de las poblaciones que integran esos blancos. En el caso de los linfocitos y monocitos, que son los linfomonos que le llamamos nosotros, las mononucleares que nos interesan, porque ahí vamos a tener nuestras células progenitoras hematopoyéticas, tendríamos un 10,2% de los blancos totales que tenemos en el contador, que nos da el contador, un 10,2% serían linfocitos y monocitos. Y acá, si bien no vamos a usar esto para el cálculo de nuestras colectas inicialmente, es importante que también sepan que en un hemograma los RBC son los glóbulos rojos o eritrocitos, que también los encontramos expresados como una concentración, es decir, células por unidad de volumen de sangre, y en este caso los rojos están 10 a la 6 por microlitro, ¿sí? Para que entiendan, esto es en mucha mayor cantidad, ¿no? Los rojos que los blancos. Y después tenemos la hemoglobina en gramos decilitro y el hematocrito también lo tenemos en un porcentual. Es decir, ¿cuántos cada 100? 53,2 cada 100 mililitros. Bueno, este es el formulario de procesamiento. Se supone que ya recibimos la unidad y que ya llenamos el formulario de recepción de la unidad. Ahora vamos a continuar con el de procesamiento. Entonces, si ustedes ven arriba, dice pegar etiqueta, ahí va a ir el código de barra que corresponde a la unidad que recibí. El procesamiento puede ocurrir que no se procese y ponemos la causa por la cual no se procesa y el responsable. Una causa de no procesamiento sería el circuito abierto. Si el circuito quedó abierto y la sangre está expuesta al exterior, va a ser una causa por la cual una unidad no se va a procesar. Hay otras causas también, pero bueno, por darles un ejemplo. Luego vamos a poner la fecha, la hora, el código de la balanza donde la pesamos, quién la pesó, qué marca es la bolsa de colecta, el lote, el vencimiento, y empezamos a registrar los cálculos anteriormente realizados. El peso de la bolsa, ¿se acuerdan que pesábamos la bolsa y nos daba un peso en gramos? Bueno, ese peso. Luego la tara, ¿se acuerdan que para cada marca de bolsa yo iba a tener una tara establecida previamente, la cual se la voy a restar? Y después va a estar dividido por la densidad de
de la sangre, que es el 1,06, y eso me va a dar el volumen que tengo internamente, que es el de sangre más el anticoagulante que tenía la bolsa, en mililitros, porque ya lo dividí por la densidad. A ese volumen de sangre más anticoagulante en mililitro, le voy a restar, para obtener cuántos mililitros son de sangre, el volumen del anticoagulante, que también lo sabemos porque todas las bolsas en su etiqueta nos indican cuál es el volumen de anticoagulante que traen. De cualquier manera, y como saben, por nuestro sistema de calidad, todo es verificado, y por ende, cuando estas bolsas llegan al laboratorio, lo que hacemos es, con alguna de ellas, medimos el anticoagulante que traen internamente y que corresponda realmente al que dice la bolsa que trae. Así que ese volumen de anticoagulante, que además de estar especificado por el fabricante, está corroborado por nosotros, se coloca ahí y al restarlo me da el volumen de sangre que colectó el obstetra o la obstétrica o el técnico. En el punto C vemos hemograma inicial. ¿Qué vamos a poner? Los glóbulos blancos que nos dio nuestro contador celular como una concentración, tal cual la encontramos expresada. Es decir, cuántos glóbulos blancos por 10 a la 3 por microlitro tenemos. El siguiente es células mononucleares. ¿Qué dijimos que eran las células mononucleares? Los linfomonos. Entonces, las células mononucleares porcentuales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 10,2% los linfocitos más los monocitos? El hematocrito porcentual y las plaquetas como las encontramos expresadas en el hemograma. ¿Qué vamos a calcular con esto? Las células nucleadas totales iniciales que tenemos en nuestra colecta y las células mononucleares iniciales que tenemos en nuestra colecta. Bueno, luego de haber calculado el volumen y la celularidad, vamos a hacer el procesamiento propiamente dicho de la unidad, donde hacemos la reducción de volumen. La reducción de volumen es un proceso muy común en los bancos de sangre de cordón umbilical porque permite reducir, por un lado, el espacio de almacenamiento. Recuerden que esto va guardado en tanques con nitrógeno líquido. Todo este equipamiento lleva mucho espacio y es muy costoso. Entonces, podemos reducir el volumen y reducir así el espacio que nos va a ocupar todas esas unidades que vamos almacenando. Además, el crioprotector que se usa, que lo vamos a ver en la clase de criopreservación, que es el dimetilsulfoxio en el caso nuestro, pero bueno, el crioprotector es a la hora de ser infundido, hay que calcular la dosis porque hay una dosis tóxica, es decir, a temperatura ambiente es tóxico el dimetil, por encima de una cierta dosis, y ese dimetil es proporcional al volumen que yo esté guardando. Entonces, cuanto más reduzca el volumen, menos crioprotector voy a necesitar usar y por lo tanto mejor va a ser luego al descongelar para poder ser infundido y no tener que retirar ese crioprotector por superar la dosis mínima permitida, o máxima, mejor dicho, permitida. El procesamiento, como bien dice acá, puede ser automatizado, semiautomatizado o manual. Para la reducción del volumen de glóbulos rojos, ya algo les adelanté, se puede usar un sedimentador, que se acuerdan que les dije que generalmente es el hidroxietilalmidón de alto peso molecular. Lo que hace es modificar la forma de los glóbulos rojos haciendo que estos sedimenten y se apilen. Como dijimos antes, esta sedimentación arrastra glóbulos blancos, por lo tanto tenemos pérdida de celularidad cuando hacemos una reducción de glóbulos rojos. En el caso de los métodos para reducir el volumen de plasma, se basan también en la densidad diferencial entre
plasma y los eritrocitos, entonces hago una centrifugación y una vez que se centrifuga sabemos que el plasma queda en la parte superior, por encima del BAFI, y esto lo puedo hacer en una prensa donde saco el plasma por la parte superior de la bolsa. Y después tenemos el método automatizado, que es el que nosotros utilizamos en el laboratorio. El equipo se llama CEPAX, es un separador celular y es el equipo que ven en la imagen superior. Lo que usa es un kit comercial, que es lo que pueden ver ahí a la izquierda. Lo que tiene es una cámara, que es esa botella que se ve en el centro. Tiene a la derecha una bolsa donde donde va a ir el plasma. Una bolsa chiquita que es la que vieron inicialmente en otra presentación, donde yo dije esto es una unidad de sangre de cordón umbilical. Bueno, esa bolsa es rectangular dividida en dos fracciones y una tubuladura donde va a ir conectada la colecta tal cual nos llega a nosotros al laboratorio y donde al finalizar el procesamiento van a quedar ahí los glóbulos rojos. Entonces lo que voy a hacer es, la unidad que llega la conecto a este kit comercial, puede ser por el mismo macho o puedo hacer una conexión estéril y la voy a conectar al equipo y como ven tiene dos llaves de 3 vías que lo que hace el equipo es ingresar producto en esa botella que ven que es una cámara en realidad. Esa cámara centrifuga. Al centrifugar, como dijimos antes, por densidades se van a acomodar en 3 capas, en glóbulos rojos, blancos, plasma, y luego va sacando muy lentamente y en un sensor óptico que tiene, va midiendo lo que va pasando. Entonces, si lo que detecta es plasma, por densidad óptica, ¿no? Lo pone en la bolsa de plasma. Si lo que detecta es BAFI, lo pone en la bolsa de producto y si lo que detecta son glóbulos rojos, lo pone en la bolsa original. De esa manera va separando todos los componentes, quedando en nuestra bolsa de producto, en esa bolsa chiquitita, 20 mililitros de BAFI, de células nucleadas ricas en linfomono y donde están las células progenitoras hematopoyéticas. Bueno, acá nuevamente vemos imágenes del separador celular, una colocada en el equipo, donde se ve colgada en el mástil, por decirlo de alguna manera, el producto original, y otra una vez que ya se salió. No, una vez que conectamos la bolsa de producto en la cabina de seguridad biológica, se conecta la bolsa de producto y se lleva todo al equipo y se ubica en el equipo. Todo este circuito es un circuito cerrado, lo cual tiene la ventaja de que no tiene ningún tipo de manipulación. eh, Operador no, o sea, requiere del operador, pero por supuesto es mucho más menos operador dependiente que las otras técnicas y mantiene el circuito cerrado, es decir, en ningún momento el producto toma contacto con el exterior. Por supuesto, es más costoso. La otra técnica es la técnica semiautomatizada, que en realidad el kit es muy parecido al kit comercial que usamos para el separador celular. Acá lo que hacemos es adicionar una solución de alto peso molecular, como habíamos dicho antes, para la sedimentación de rojos usamos el hidroxietilalmidón de alto peso molecular. Y lo que vamos a hacer es más o menos el mismo trabajo que el equipo, pero lo vamos a hacer nosotros, los operadores. Es decir, vamos a ir a una centrífuga, vamos a centrifugar el producto. Ese producto centrifugado lo vamos a poner en una prensa, que es una prensa automática, que lo que hace es permite sacar un volumen, en realidad permite sacar un volumen eh,
dejando un volumen fijo en la bolsa de producto. Entonces nosotros lo vamos a setear con el volumen que queremos que quede en la bolsa original o en la bolsa de producto, que en nuestro caso va a ser 20 mililitros. Y la prensa lo que va a hacer es sacar todo el volumen restante. Solo va a dejar 20 mililitros en la bolsa original. Es más económico, por supuesto, pero es operador dependiente a diferencia del uso del CEPAX. En general lo utilizamos cuando tenemos algún problema con el equipo y por alguna razón el equipo no se puede utilizar. Y acá tenemos la reducción de volumen de plasma mediante el método manual, que esto para ustedes ya es conocido porque es lo que hacen, lo mismo que hacen con las bolsas de glóbulos rojos. Lo que se hace es una centrifugación de 10 minutos a temperatura ambiente, se coloca en una prensa de bolsas y se hace una desplasmatización. Esto es lo que hacemos para reducir volumen, tanto para guardar una unidad cuando la procesamos en forma manual, como les contaba hoy, cuando hay una incompatibilidad menor, donde el plasma del donante tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del paciente. Y lo que queremos hacer es desplasmatizar la unidad y después reemplazarla por ya sea solución fisiológica o por alguna solución con mayor cantidad de proteínas. Acá tenemos la comparación de los métodos para la reducción de volumen. Siempre vamos a hacer reducción de volumen, nunca vamos a guardar una unidad tal cual nos llega al laboratorio. Se trata de, por un lado, minimizar, recuerden, el espacio de almacenamiento, ya que el nitrógeno líquido es caro y todas las unidades ocupan mucho espacio, además de que las bolsas tienen un volumen máximo, que generalmente es mucho menor al volumen que trae una unidad recién colectada. Y recuerden que también queremos minimizar la cantidad de crioprotector que le vamos a poner a esa unidad, ya que luego, al ser infundida, ese crioprotector es tóxico. Entonces, entre las técnicas manuales y automatizadas, operador dependiente, por supuesto, la manual es operador dependiente en mayor medida que la automatizada. El tiempo de procesamiento también es mayor en el caso de la técnica manual. Uso de kit comercial en la técnica manual, no uso un kit comercial, en el automatizado sí. La reducción de volumen en el caso manual, recuerden que es solo plasma. Estamos hablando del caso manual, no del semiautomatizado. En el caso en el que pongo la bolsa en la prensa y lo único que hago es desplasmatización. Entonces, reducción de volumen, solo plasma. Cuando uso el kit automatizado, no solo hago una reducción en plasma, sino también en glóbulos rojos. La recuperación en el caso manual siempre es mayor al caso automatizado, por lo que decíamos antes. Desplasmatizar en general no, si uno lo hace muy despacio, no tiene pérdida de células. En cambio, siempre que saquemos glóbulos rojos de una unidad, algo de células vamos a arrastrar. Es imposible separar por completo glóbulos rojos de glóbulos blancos. Entonces, en el caso manual, donde solo hago una reducción de volumen por plasma, voy a tener una mayor recuperación de células que en el caso automatizado, donde sí voy a hacer una reducción de glóbulos rojos, que acá sí voy a acarrear células y voy a tener una mayor pérdida. La manipulación, por supuesto, es mucho menor en el automatizado y el costo, por supuesto, es mucho menor en el manual. Bueno, se supone que ya terminamos el procesamiento y lo que vamos a hacer ahora es evaluar si ese producto fue correctamente procesado. Para esto vamos a hacer una caracterización del producto post-procesamiento. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que al inicio, vamos a sacar una muestra representativa del producto obtenido. Vamos a pasarla por el contador celular. Vamos a calcular nos va a dar un número de células por mililitro, lo vamos a multiplicar por el volumen final, que recuerden que nosotros lo seteamos en un volumen final de 20 mililitros, por lo tanto ahora nuestro volumen final no lo vamos a calcular con la tara de la bolsa, sino que va a ser un volumen establecido que el equipo me da, que es de 20 mililitros. Entonces, el recuento celular que yo obtengo en la muestra post,
lo voy a multiplicar por mi volumen final de 20 mililitros y voy a obtener cuántas células nucleadas totales quedaron en ese producto. ¿Esto de qué me sirve? Bueno, yo tenía unas células nucleadas totales calculadas inicialmente cuando comencé a procesar y ahora tengo las células nucleadas totales que el equipo recuperó, que el equipo procesó y me dejó en esa bolsa de producto. Voy a poder calcular cuál es el porcentaje de recupero de células que tuve. Nosotros tenemos un porcentaje de recupero establecido como óptimo que tiene que ser mayor al 70%, es decir, tengo que recuperar el 70% o más de las células iniciales. Si no, tengo que ver qué fue lo que pasó y probablemente tenga que reprocesar la unidad. Entonces, ese recupero va a ser una regla de 3 simple. Si mi inicial es un 100%, lo que recuperé en el final, ¿a qué porcentaje corresponde? Luego les voy a subir un videíto con un cálculo de células nucleadas para que practiquen. Generalmente estos ejercicios yo los tomo en los parciales porque me interesa que puedan entender, sobre todo cuando estoy hablando de concentraciones y cuando estoy hablando de números absolutos, ¿sí? De totalidad de células, de cómo calculo los linfomonos, de cómo calculo un recupero. Este recupero, además de células nucleadas totales, también voy a ver un recupero de células mononucleares. Es decir, inicialmente recuerdan que calculábamos cuántas células mononucleares, es decir, cuántos linfomonos tenía mi unidad. En la bolsa de producto voy a hacer lo mismo, voy a volver a calcular cuántos linfomonos quedaron en mi bolsa de producto y también voy a hacer el recupero del linfomono, que mi recupero del linfomono tiene que ser mayor al 80%. Bueno, como vimos en esta presentación, el procesamiento, los tipos de procesamiento que tengo de las unidades de sangre de cordón umbilical. ¿Se acuerdan que estas unidades venían acompañadas de muestras maternas? Bueno, nosotros le llamamos banco paralelo a estas fotos que ven al costado con una gradillita llena de crioviales, porque tanto de la sangre del producto, o sea, de la bolsa de colecta de sangre de cordón, como de la madre, vamos a hacer distintas derivaciones a los laboratorios para ciertas determinaciones que necesitamos tener para poder darle el ok a esta unidad, ¿sí? Por ejemplo, al laboratorio de infecciones transmisibles por transfusión, laboratorio de ITT, voy a enviar tanto muestra de la sangre del cordón como muestra de la mamá. Y se le va a volver a hacer la serología de aquellas enfermedades transmisibles por transfusión, las cuales debieran dar negativas para que esta unidad pueda pasar a formar parte del banco público y pueda ser utilizada para trasplante. Se supone que estas madres, como ya vieron anteriormente, tienen un seguimiento de su embarazo, que ya se les hizo la serología y que dieron negativas. Pero bueno, de cualquier manera, se vuelve a realizar todo y por supuesto que ante algún resultado positivo nos comunicamos con el obstetra para poder informarlo y para que lo hablen con la donante. Laboratorio de inmunohematología, se envía también una muestra de la madre y una muestra de la colecta para determinar los grupos sanguíneos. Laboratorio de histocompatibilidad, bueno, ya sabemos que acá lo que se envía es una muestra de la sangre de cordón para determinar el HLA, para después poder ser subido al registro de donantes, para cuando se hace una búsqueda de donante, ver la compatibilidad. Servicio de microbiología, hacemos cultivos, tanto aerobios, de microorganismos aerobios como anaerobios como micológico, se hacen con los frascos típicos de Bactalert, se envía al servicio de microbiología, donde si algún frasco da positivo, se hace el aislamiento del microorganismo y bueno, nos informan qué microorganismo es. Cuando dan positivo,
también lo informamos. Esto también es una manera de controlar las técnicas, ¿no? Si bien sabemos que el parto no es algo, no es un parto vaginal, no es un área limpia, se supone que si la técnica se realiza con todas las indicaciones, no debiera tener contaminación. Esta contaminación igual puede ser producida en la manipulación en el laboratorio. Puede estar dada en cualquier momento, no solo en la colecta, sino en el laboratorio también. El servicio de inmunología lo que hace también es recibir una muestra para realizar la determinación de las células CD34 positivas. Esto se hace por citometría de flujo. Actualmente la citometría de flujo la hacemos nosotros, ya no la hace el servicio de inmunología. Eso lo vamos a ver en los controles de calidad de la unidad, que también se va a ver en otra presentación. Y es la marcación con anticuerpos monoclonales y determinación por citometría de la cantidad de todas esas células mononucleares que aislamos en ese producto, cuántas de todas ellas son CD34 positivas, es decir, son células progenitoras hematopoyéticas. El CD34 es un clúster de diferenciación que está presente en las células progenitoras hematopoyéticas y que permite determinar su porcentaje, que también es una dosis muy importante a la hora de realizar un trasplante. Y a la derecha, como ven, bueno, los ultrafreezer de menos 80 grados verán las cajitas de crioviales. Todas esas cajas de crioviales son todo el banco paralelo de cada una de las unidades que se almacenan. No solo hacemos en el momento de guardar la unidad todas estas determinaciones, sino que se guardan de la sangre de cordón, se guarda DNA, se guarda plasma y y de la sangre materna lo mismo, o sea, de la extracción materna se guarda plasma y DNA materno, y esto es para posibles determinaciones futuras. Siempre salen nuevas patologías que hay que a veces volver a evaluar, o por ejemplo si piden una unidad de algún centro que requiera alguna determinación que nosotros no hayamos realizado. Obviamente esto no se puede hacer sobre el producto, porque el producto, una vez criopreservado, se va a descongelar solo para la infusión. Entonces estas muestras, que son representativas tanto de la madre como de la muestra de cordón guardada, nos permite hacer análisis de otras patologías o de otras determinaciones que no se hayan hecho en su momento. Bueno, y en esta diapositiva lo que vemos son algunas de las imágenes que ya habíamos visto anteriormente, pero bueno, la primera es el procesador celular con una unidad de sangre de cordón conectada. La segunda es, una vez que terminó el procesamiento, una unidad de sangre de cordón ya procesada en la bolsita de criopreservación, los 20 mililitros. La tercera es un tubo para derivar a AVO-RH. Las siguientes son la gradilla con los crioviales de banco paralelo. La siguiente es una cajita de las que se guardan los bancos paralelos en los ultrafreezer. Y la última es una toma de muestra de un puerto de producto, una toma en la cabina de seguridad biológica de una muestra postprocesamiento.